Hola arquitectos de la web, seguimos con nuestra serie sobre paradigmas de arquitectura de software y hoy nos metemos de lleno con uno que de verdad está cambiando las reglas del juego, la arquitectura funcional. Vamos a explorar cómo se diseñan sistemas que son más como tuberías de funciones puras, en lugar de esos bloques de código complejos con estados compartidos que cambian sin control. Prepárense, porque esto les va a cambiar la perspectiva. A ver, imaginen esto, una cocina profesional en medio del caos. El chef principal define una receta perfecta, ¿ok? Pero de repente un cocinero decide añadirle más sal sin avisar. Otro por allá le baja el fuego. Y un tercero, para rematar, cambia un ingrediente clave. El resultado es, bueno, un desastre impredecible. A veces casi por milagro el plato sale bien, pero otras es incomible. Y lo peor de todo es que nadie, absolutamente nadie sabe qué fue lo que salió mal. ¿A qué suena familiar este tipo de depuración? Pues bueno, esa cocina caótica es la metáfora perfecta de los sistemas de software con estado compartido inmutable. Tenemos diferentes procesos modificando los mismos datos al mismo tiempo sin ningún tipo de coordinación. Y aquí es donde aparece un enemigo silencioso pero fundamental para quienes desarrollamos. De pronto, el tiempo importa. El orden exacto en que se ejecutan las operaciones lo cambia absolutamente todo. Ok, este va a ser nuestro recorrido de hoy. Vamos a empezar en esa cocina caótica para entender bien el problema. Luego exploraremos la alternativa funcional y sus principios. Veremos cómo se construyen estas tuberías de datos, analizaremos los beneficios y costos reales y cerraremos viendo cómo se aplica en el mundo real. Manos a la obra. Sección 1. La cocina caótica. Vamos a meternos de lleno en el problema del estado. ¿Por qué algo que parece tan inofensivo como cambiar el valor de una variable es la raíz de tantos, pero tantos bugs misteriosos y noches en vela intentando depurar? Miren, este es el corazón del asunto. Cuando el estado puede cambiar, el resultado final depende de cuándo se ejecuta cada pedacito de código. Imaginen dos procesos que quieren modificar el crédito de un cliente. Uno le resta 500 y el otro 800. Dependiendo de cuál de los dos termine primero, el saldo final será completamente distinto. Esto puede llevar a una corrupción de datos silenciosa y, créanme, catastrófica. Esta es la receta perfecta para esos bugs fantasma que aparecen y desaparecen como por arte de magia. Entonces, ¿cómo salimos de este lío? Bueno, la respuesta es la arquitectura funcional. La propuesta es cambiar esa cocina desordenada por una especie de línea de ensamblaje, impecable, predecible, donde cada paso está perfectamente definido y aislado. Esa es la gran promesa. La idea central es simple, pero muy poderosa. En lugar de tener objetos que están mutando todo el tiempo, diseñamos sistemas como un flujo de datos. Los datos entran en una tubería de funciones, y cada función en esa tubería los transforma, sí, pero produciendo un nuevo dato de salida, sin tocar jamás el original. Es un flujo de creación, no de mutación. Y aquí una aclaración que es crucial. Ser funcional no tiene nada que ver con usar un lenguaje de nicho como Haskell. Ojo con eso. Se puede escribir código caótico en Haskell y se pueden aplicar principios funcionales súper sólidos en Python, en Java o en JavaScript. Porque al final del día, la arquitectura funcional es una disciplina de diseño, es una forma de pensar sobre los problemas, no la herramienta que se usa. Para lograr toda esta predictibilidad, la arquitectura funcional se apoya en un par de reglas de juego que son fundamentales. Pensemos en ellas como los cimientos que garantizan que el sistema sea robusto y sobre todo fácil de entender. El primer pilar, la función pura. Piensen en ella como una función matemática. Si le damos 2 más 2, siempre, pero siempre, sin ninguna excepción, va a devolver 4. No va a leer un archivo, no va a consultar una base de datos, no va a modificar una variable por allá afuera, no. Su universo entero son sus argumentos de entrada. Y esto la hace totalmente predecible y autocontenida. Y aquí la diferencia se ve clarísima. A la izquierda, una función pura como calcular descuento edad. Simple, predecible, facilísima de probar. A la derecha, una función impura como aplicar descuento usuario, que hace de todo, modifica el objeto, actualiza una variable global, escribe en la base de datos, su comportamiento real es un misterio, es un enredo que depende del estado de todo el sistema en ese preciso instante. Y vamos con el segundo pilar, la inmutabilidad. Esto significa que los datos nunca, jamás se modifican. En su lugar, cada vez que necesitamos hacer un cambio, creamos una nueva versión del dato. Sé lo que algunos estarán pensando, ¿y eso no es terriblemente ineficiente? Pues gracias a estructuras de datos muy inteligentes, a menudo no lo es. Y la ganancia es inmensa. Nos da una garantía absoluta de que los datos no van a ser alterados por sorpresa en otra parte del sistema. Se elimina por completo la incertidumbre.
Bien, entonces ya tenemos funciones puras y datos inmutables. Son como bloques de Lego perfectos. Pero lo realmente poderoso no son los bloques individuales, sino cómo los usamos para construir algo mucho más complejo. ¿Cómo lo hacemos? Construyendo tuberías de datos, o pipelines. Como se ve aquí, los datos crudos entran por un extremo y van fluyendo a través de una serie de estaciones. Cada estación es una función pura, con una sola responsabilidad: validar, transformar, enriquecer. Y al final del recorrido obtenemos un resultado predecible. La gran ventaja es que si algo sale mal, sabemos exactamente en qué estación de la tubería ocurrió el problema. La depuración se vuelve trivial. Y esto nos lleva a la separación arquitectónica más elegante y, diría yo, poderosa. Un núcleo puro y una frontera impura. En el centro de nuestro sistema, como se ve en el diagrama, tenemos toda la lógica de negocio, compuesta únicamente por funciones puras. Es como un santuario, predecible y fácil de probar. Y todo lo que es caótico e impredecible, bases de datos, APIs, archivos, se empuja hacia los bordes, hacia la frontera del sistema. El núcleo se mantiene impecable. A ver, todo esto suena genial, ¿verdad? Pero seamos honestos, en arquitectura no existen las balas de plata. Adoptar un enfoque funcional tiene beneficios enormes, sí, pero también tienen costos que debemos poner sobre la balanza. Los beneficios son transformadores. El código se vuelve increíblemente fácil de probar. Clases enteras de errores como las temidas condiciones de carrera simplemente desaparecen, se vuelven imposibles. Podemos escalar y procesar datos en paralelo sin miedo, y lo más importante, podemos refactorizar con la confianza de que un cambio en un lugar no va a romper algo inesperado en otro. Pero, siendo realistas, también hay costos. Primero, la curva de aprendizaje. Pensar en transformaciones de datos requiere un cambio de mentalidad importante. Segundo, la inmutabilidad puede tener un costo en memoria, aunque las optimizaciones modernas lo mitigan bastante. Y tercero, integrar este núcleo puro con frameworks imperativos a veces puede sentirse como mezclar agua y aceite. Requiere un poco de trabajo de adaptación. Y finalmente, llevemos todo esto al mundo real. ¿Cómo se aplica en la práctica? ¿Cuáles son esos errores comunes que hay que evitar? ¿Y cuál es el objetivo final de todo este esfuerzo? Dicen por ahí que una de las mejores formas de aprender a hacer algo bien es entender cómo hacerlo mal. Así que vamos a preguntarnos esto: ¿cuáles son las trampas más comunes que nos harían fracasar al intentar adoptar una arquitectura funcional? Ok, estos son los antipatrones clásicos. Primero, los efectos ocultos, una función que parece pura, pero que por dentro, como un caballo de Troya, esconde una escritura a un log o a un caché. Segundo, mezclar la lógica con el I/O. Es como meter en la misma licuadora la lógica de negocio pura con llamadas a la base de datos. Y el más común de todos, confundir lambdas con arquitectura. Pensar que por usar una sintaxis moderna ya se está diseñando un sistema funcional. No, son cosas muy diferentes. Y este es el mensaje final y el más importante, creo yo. La arquitectura funcional no es una varita mágica que va a eliminar la complejidad del negocio. Lo que hace es algo mucho más inteligente: la domestica. Nos ayuda a desenredar la complejidad esencial del problema, de la complejidad accidental que nosotros mismos creamos con el estado mutable y los efectos secundarios. Transforma el caos en orden. Así que la pregunta final para la reflexión es esta: ¿cuántos de los bugs recientes en los proyectos de software podrían atribuirse al estado compartido mutable? ¿Y están los equipos listos para este cambio de mentalidad? ¿Para pensar en transformaciones de datos en lugar de en mutaciones de objetos? Sería genial leer las distintas opiniones en los comentarios. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima explicación.